Ya los hermanos les están esperando para instruirles en la palabra a los pequeñitos. Gracias a Dios que pueden ser instruidos desde pequeños, para que cuando sean grandes no se aparten. Así es, ese es un mandato y una promesa también del Señor, ¿no? Gracias, hermanos. Pues muy bien, pues ya Marco me presentó. Soy Fernando Bautista, parte de los hermanos que servimos aquí en la iglesia, y pues es un honor inmerecido el poder compartir con ustedes el día de hoy esta palabra basada en Romanos. Espero que hayan traído su Biblia, hermanos, porque vamos a estar pasando de Romanos y el libro de Hechos, Hechos 11, Hechos 3, Hechos 15, Gálatas, también para que no les gane el sueño, estén despiertos ahí, buscando el libro de Hechos. Digo, ¿dónde está el libro de Hechos? Bueno, el título del mensaje del día de hoy es ¿cómo es nuestra relación con los demás? Y ya de ahí pues ya está claro de qué va a tratar el mensaje. ¿Cómo es su relación con quienes se relaciona, con quienes convive, con quienes está todos los días o parte de la semana o un día, algunas horas? ¿Cómo es su relación con esas personas con las que ustedes conviven? ¿Cómo es la relación con los hermanos en la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo se lleva con los compañeros de trabajo? ¿Cómo se lleva con quienes usted vive? Puede ser que en su casa viva con muchas personas. ¿Cómo se lleva con ellos? ¿No? ¿Tiene problemas con alguien en su trabajo? ¿Tiene problemas con su jefe? ¿Tiene problemas con un subordinado? ¿Tiene problemas en su casa? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo me llevo bien con todo mundo? Es más, toda la calle, mis vecinos dicen, wow, ahí viene fulano, ¿no? ¿Quién puede levantar la mano y decir que se lleva a todo dar o muy bien? Mira, vamos a ver. Vamos a preguntar, muy bien. Entonces, ¿cómo viven? Primero Dios, vamos a ver qué nos dice Romanos. ¿Cómo viven los creyentes cuando viven juntos y cómo viven en el mundo en general? Porque tal vez tenemos una percepción de que nos llevamos bien. Habría que ver si lo pasamos por la palabra del Señor, si realmente nos estamos llevando bien, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser nuestra actitud? ¿Qué nos dice la palabra acerca del trato con los demás? Estamos viviendo, hermanos, en un mundo caído, ¿sí? En un mundo en conflicto. Entonces, en donde la mayoría pues son inconversos, ¿sí? Gente que no sigue a Cristo, ¿sí? Entonces, que rechazan a Cristo, que no se han rendido a Él. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento con ellos? Pues vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor este tiempo, para reflexionar en cada una de estas preguntas. Padre, nos ponemos en sus manos, Señor, en esta tarde, con un corazón abierto, Señor, a reconocer si es que en nosotros, Padre, hay algún impedimento para llevarnos bien con los demás, Señor. Si hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, Padre, si hemos buscado, Señor, la reconciliación, Señor, o si hay en nosotros orgullo, prejuicios, Padre, que no nos permiten
llevarnos bien con otros. Señor, que su Santo Espíritu sea el que guíe este tiempo, Señor, y nos ayude a reflexionar, Padre, y a ser confrontados si es necesario, Señor, y exhortados y animados en su palabra. Gracias, Padre, lo dejamos todo en sus manos, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues, muy bien, pues estas preguntas que acabamos de hacer, el apóstol Pablo aquí en Romanos 12 las está contestando, ¿sí? Él está respondiendo a estas preguntas, a cómo debe ser nuestra relación con los creyentes, con hermanos en la fe y con los de afuera, ¿sí? Qué padre sería que solamente conviviéramos como hermanos, ¿no? Hay hermanos que tienen ese privilegio. Por ejemplo, el hermano Marco pues trabaja en una iglesia cristiana, entonces pues la mayor parte de su tiempo es tratar con hermanos en la fe. Pero la mayor parte de nosotros, por decir el 99%, no es así, ¿sí? Nosotros tenemos relación pues con muchas personas y en su mayoría pues que no son creyentes, en su mayoría, ¿sí? Vivimos en un mundo de hostilidad. Entonces, Romanos 12, la Reina Valera, allí viene un título, lo titula Deberes cristianos. ¿Cómo debemos comportarnos, no? Deberes cristianos. Algunas otras versiones lo titulan este capítulo 12 como la nueva vida. ¿Cómo debería de ser la nueva vida en Cristo? ¿Sí? ¿Cómo deberíamos de vivir? Y algunos dicen que debería de llamarse o titularse ¿Cómo responder? ¿Cómo debemos responder a todo aquello que nos sucede? Y principalmente cuando somos agraviados, ¿sí? Cuando alguien nos ofende, ¿cómo deberíamos responder, hermanos? Interesante. Pues hoy vamos a reflexionar justo en Romanos 18, ¿sí? Y les digo, vamos a estar yendo en Romanos y en el libro de Hechos. Si alguien no trae Biblia, allá atrás hay algunas Biblias que les podemos prestar para que pues estén yendo y siguiendo el mensaje. Muy bien, hermanos, pues sí, sería estupendo que nos lleváramos muy bien, ¿sí? Que nos lleváramos de maravilla entre nosotros. Pero ¿qué pasa con el ser humano cuando se siente agraviado? ¿Sí? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Está dispuesto el ser humano a devolver un favor, a perdonar, a pasar por alto una ofensa? ¿Están dispuestos el ser humano? ¿O cuál es la respuesta del ser humano? A responder de inmediato, a actuar cuando se le ofende, ¿sí? A responder impulsivamente, ¿no? Está más dispuesto a devolver el agravio, la ofensa, el insulto, que a perdonar o pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Pues porque, para ser honestos, el perdonar, el pasar por alto una ofensa, un agravio, es una carga. No cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Y en nuestras fuerzas, menos, ¿no? Pero vengarse, dice, como dice un dicho, la venganza es dulce, ¿no? Pero vengarse puede representar un deleite para algunos, ¿sí? Un placer. ¿Por qué? Porque en todos nosotros hay un sentido de justicia, ¿sí? Y vemos las series, vemos las películas y siempre estamos esperando a que el malo sea derrotado, ¿no? Bueno, normalmente ya si usted quiere que el mal venza, ya hay un problema, ¿sí? Estamos esperando a que el mal sea castigado y el bien recompensado. Lo malo es cuando nosotros
queremos ser jueces, queremos impartir esa justicia, ¿sí? Pero hay un sentido de justicia en cada uno de nosotros. Por eso, cuando a un malo le pasa algo, a veces nos alegramos. Pudiéramos pensar que nos estamos alegrando. Entonces, ¿a qué nos llama aquí el apóstol Pablo? Romanos 12, hermanos. Pero antes, Romanos 12, 18, vamos a leerlo. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La Reina Valera 60. Y la Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, ¿sí? Aquí en Romanos, la mayoría pues acepta que de Romanos 12, del versículo 17 al 21, incluye tanto a creyentes, o sea, la relación con creyentes, más la relación con el mundo, con todos los demás. Y los versículos antes del 17, pues es solamente relación entre creyentes, ¿sí? ¿Cómo debemos comportarnos entre creyentes? Y del 17 al 21 ya incluye también la relación en general. Pero si leemos previamente el versículos 16, 15, 14, 13, 12, 11, y alguien que está afuera, que no conoce la palabra, va a decir: a ver, hermano, a ver, no nos va a decir hermano, de entrada no nos va a decir hermano, ¿verdad? A ver, ¿cómo es posible que aquí en Romanos, en este libro, estén diciendo cómo debe comportarse el cristiano con hermanos en la fe? Que no haya pleitos, que no haya chismes, que no haya envidias, que se ayuden unos a otros. Bueno, ¿cómo es posible que entre creyentes haya preferencias, que se juzguen entre hermanos? ¿Cómo es posible, no? Que haya divisiones en la iglesia, ¿cómo es posible? Sí, sería magnífico que como creyentes todos nos lleváramos muy bien, ¿sí? Parece que así debe ser, así debería de ser, y ese es el llamado. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común, como dice Efesios: la fe en el Señor Jesucristo, un mismo Dios, ¿sí? En eso estamos unidos, en la fe en el Señor Jesucristo, y en esa fe es que debiéramos actuar en unidad, ¿sí? Con un mismo propósito. ¿De qué? Pues de llevar la palabra a otros, ¿no? De anunciar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero surgen rencillas, disensiones, divisiones, chismes y resentimientos entre creyentes. Así está, así lo dice Pablo, ¿no? No lo estamos diciendo nosotros, así lo dice Pablo. Entonces tenemos que reconocer que los creyentes no siempre nos llevamos bien unos con otros. Y otra vez, alguien que no es creyente y que está escuchando esta prédica va a decir: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿No? Alguien decía: yo puedo practicar el cristianismo, pero sin los cristianos, ¿no? Pues ¿cómo? Entonces, hermanos, somos llamados a pues estar en comunión unos con otros. Entonces, vamos a ver un ejemplo en la Biblia, hermanos. Y ahora sí vamos a Hechos, ¿sí? De dos hombres piadosos, inclusive dos hombres modelo de fe, ¿sí? Amigos íntimos y compañeros de trabajo. Hubo tal desacuerdo en ellos que quebrantó su amistad, ¿sí? Y provocó que cada uno siguiera su camino. Pues ya algunos van a saber de quiénes estamos hablando, ¿no? Y este relato nos ayuda a saber cómo héroes de la fe, por llamarlos así, a hermanos en Cristo, ¿no? Pero que tuvieron dificultades, ¿sí? Tuvieron que pasar por situaciones complicadas con otro hermano.
Ajá. Entonces, su amistad comenzó muy bien. Vamos ahí a Hechos 11, por favor, hermanos. Hechos 11, voy a leer del 19 al 21. Yo voy a ir leyendo para que sea más ágil. 11, 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerden que cuando apedrearon a Esteban, muchos dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Se echaron a correr, huyeron de Jerusalén, ¿no? Pues vieron lo que le había pasado a Esteban, ¿no? Dice, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿sí? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, ¿sí? A gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, ¿sí? Gran número de gentiles radicados en Antioquía se convirtieron a través de la predicación de algunos refugiados que huyeron cuando cuando vieron lo que pasó a Esteban, ¿no? Entonces, pero a la iglesia de Jerusalén, que estaba siendo dirigida por Santiago, no les pareció, porque esa iglesia de Jerusalén se había formado de judíos que habían creído en Cristo, ¿sí? Eran cristianos judíos, ¿no? ¿Sí? A ellos no les pareció que gentiles estuvieran aceptando a Cristo, ¿sí? ¿Y qué dice aquí? Dice ahí mismo, así llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ahí en el versículo 22, y enviaron a Bernabé. Entonces, uno de los primeros hermanos, a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, ¿sí? Bernabé, pues era, ahí si regresan un poco en Hechos 4, 36 y 37, vamos a ver una característica de Bernabé, ¿sí? Hechos 4, 36 y 37 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, eso ya nos da un dato importante, ¿no? Era levita Bernabé, natural de Chipre es que sabía hablar griego, entonces pues fue más fácil para él entenderse, ¿sí? Sabía hablar griego, conocía la cultura griega. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, entonces vemos aquí, regresando a Hechos 11, que pues en el versículo 24 dice que gran multitud fue agregada al Señor, ¿sí? Y pues vemos que era tan pues el crecimiento de la iglesia que Bernabé no podía solo, ¿sí? Bernabé no podía hacer todo solo. No se puede cargar un pastor para hacer todas las actividades, ¿no? Ahorita hablamos porque no está el pastor, por eso decimos. Entonces, Bernabé no podía solo, y los nuevos creyentes que estaban creyendo en Cristo, pues eran jóvenes que estaban, jóvenes espirituales que apenas estaban en su camino, ¿sí? De conocer al Señor. A ellos no les podía dar, pues luego las responsabilidades, ¿sí? Y Bernabé pensó en el candidato idóneo para ayudarle, ¿sí? ¿Quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Bernabé lo conocía desde hace 3 años, cuando tuvo el encuentro el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, ¿sí? Vamos ahí, por favor, a Hechos 9, 26 y 29.
Hechos 9, 26 al 29. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pues recuerdan, Pablo era perseguidor de la iglesia, ¿no? Todos le tenían miedo. Dicen: no, hombre, si me lo encuentro, le corro, ¿no? Dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces Bernabé dijo: conozco a Pablo, ya se había difundido pues los hechos de Pablo, bueno, lo que hacía Pablo, y Bernabé lo llamó a servir con él, ¿sí? Entonces allí surgió, se fortaleció una gran amistad con un hermano con el mismo propósito. Y nosotros a lo mejor tenemos una gran amistad con hermanos, ¿no? O hemos escuchado de hermanos que tenían una gran amistad y que de repente ya no se hablan. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver qué pasó con Bernabé y Pablo, ¿sí? Entonces, Gálatas 1:23, hermanos. Les dije que íbamos a andar ahí también cerquita. Gálatas 1:23. Siempre batallo para encontrar Gálatas yo. Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Refiriéndose a Pablo, ¿sí? Entonces, pues vemos cómo, pues, Bernabé pensó en el hombre ideal para, pues, servir juntos. Aquí regresamos otra vez a Hechos 11, 25 y 26. Vamos a ir más rápido, hermanos. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? Así fue como el Señor formó un gran equipo misionero, ¿sí? A Bernabé y Pablo. Juntos, pues, sirvieron al Señor y recibieron grandes bendiciones. Parecía que se habían adaptado y complementado uno al otro perfectamente, ¿sí? Y lo vemos en Hechos ahí en 13:2. 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, ¿sí? A empezar esos viajes misioneros y a esparcir la palabra por, pues, toda Asia Menor y todas las regiones. Formó un equipo misionero, ¿sí? Sin embargo, hermanos, y Pablo, bueno, aquí vemos más en los siguientes versículos, pues todo lo que sucedió en su viaje, ¿no? Bernabé y Pablo, pues, compartiendo, más y más gente, más y más se convertían al Señor, ¿no? Se formaron nuevas iglesias y tuvieron un éxito espiritual magnífico, ¿sí? En Hechos 15, que habla acerca del concilio en Jerusalén, ¿sí? Rápidamente, cuando la falsa doctrina de la salvación por obras se quería, pues, infiltrar en la iglesia, Bernabé y Pablo se mantuvieron firmes contra la misma. Aquí en Hechos 15:2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, esta no fue una discusión entre ellos, sino con
los que defendían que había que agregarle obras a la salvación del Señor, ¿no? Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces Pablo y Bernabé pues, ya fueron un referente, ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 15, versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, ¿sí? Y ahí mismo en el 15, 25 y 26 dice, una vez que se decidió, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ¿sí?, en el cual el juez fue Santiago, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente ahí en el Hechos 15:35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Sí, hermanos? Y pues pareciera que todo va bien, ¿sí? Que todo va bien. Y si vemos en la mayoría de los versículos, primero mencionan a Bernabé y luego a Pablo. Bernabé y Pablo, ¿sí? Bernabé fue el primero que fue a Antioquía, ¿sí? Bernabé era el líder, pero empezó una tensión. No podemos decir natural para quien no conoce de Cristo, pero ha pasado también con creyentes, hermanos. A lo mejor a alguno de nosotros nos ha pasado o estamos experimentando esto. ¿Qué pasó? Dos cosas acontecieron entre ellos, ¿sí?, que afectaron su relación. Ya, primero, pues ya fuera de Antioquía, donde Bernabé era reconocido como líder, y ya que habían ido a otras regiones en este viaje misionero, pues Pablo fue el que empezó a tomar el liderazgo, ¿sí? Pablo ya era reconocido más por su liderazgo que Bernabé, ¿sí? Y si vemos en algunas partes ya mencionan primero a Pablo y luego a Bernabé, ¿sí? ¿Qué podemos pensar? Que Bernabé empezó a tener celos o envidia de Pablo, ¿no? ¿Pasa eso entre cristianos, hermanos? Sí. ¿Alguien puede tener celos o envidia de algún hermano, ¿no? Que a lo mejor, ¿por qué él sí lo ponen a servir o por qué a mí no? ¿Por qué a él le dan un ministerio distinto y a mí me ponen a que acomode pues las sillas, ¿no? Por ejemplo, o no sé, a tomar lista nada más, ¿no? En una clase, ¿no? ¿Puede haber celos? Sí, hermanos, ¿sí? Pareciera que esto pasó con Bernabé y Pablo, ¿sí?, que afectaron su relación. El liderazgo cambió de manos, definitivamente. Bernabé era el líder original, pero Saulo comenzó a asumir el liderazgo. Y otro segundo incidente que trajo un poco conflicto a su relación entre Bernabé y Pablo, que no se ve ahí en Hechos, no se dice en Hechos, pero cuando Pedro fue a Antioquía, ¿sí?, y dice ahí que estuvo conviviendo con los gentiles, comía con ellos sin juzgarlos, ¿no? Hacía vida social con los nuevos convertidos, porque así estaban sucediendo con Bernabé y con Pablo. Y así Pedro llegó y pues hizo lo mismo. Pero cuando de la iglesia de Jerusalén fueron a Antioquía, dice que Pedro dijo, por temor a ser juzgado, dijo, no, yo me echo para atrás, yo me hago para atrás, ¿no? Eso molestó a Pablo, ¿sí? Y vamos a Gálatas, hermanos, por favor, para ver cómo lo define Pablo. Gálatas 2:13, lo define
rudo, ¿eh? Otra vez a buscar Gálatas. Gálatas 2:13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos, ¿sí? Entonces, lo que más lastimó a Pablo fue que su querido amigo Bernabé permitió que le afectara la hipocresía de Pedro, ¿sí? ¿Cómo es posible que Bernabé, que estuvo por años tratando a los gentiles como iguales, ahora por temor a lo que fueran a pensar los judaizantes, pues se acobardó y dejó a Pablo solo, ¿no? No sabemos si Pablo o Bernabé, pues a lo mejor ofendido por el cambio de liderazgo, pues le diera la espalda a Pablo. No sabemos tan fácilmente, no lo sabemos, hermanos. Lo que seguro es que Bernabé seguramente reconoció su error y se arrepintió, ¿sí? ¿Habrán ellos hablado de esto? No se menciona en la palabra, ¿no? O a lo mejor como nosotros, ¿no? Como pasa a veces, no queremos afrontar las cosas y decimos, pues mejor tiempo al tiempo, ahí a ver si se arregla solo, ¿no? Y lo dejamos, ¿no? Como a menudo hacemos. Entonces, finalmente aquí nada más les voy a leer rápido Hechos 15 para ya enfocarnos en Romanos, hermanos. Pero vemos aquí, pues, lo que puede suceder. Hechos 15, 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces surgió un desacuerdo, ¿sí? No es fácil encontrar soluciones, hermanos, cuando hay resentimientos no resueltos. Cuando tengo algo contra un hermano, contra alguien, va a ser muy difícil arreglar un desacuerdo, ¿sí? Y más cuando está profundamente arraigado, ¿sí? Ese resentimiento que no ha resuelto, pues obviamente no va a poder llegar a un acuerdo cuando haya una situación de conflicto. Entonces, si surge un desacuerdo, por pequeño que sea, se puede convertir en un problema mayor. Y aquí, pues, Pablo y Bernabé se fueron cada uno por su lado. El Señor es soberano y el propósito del Señor no cambió, porque cada uno fue y anunció la palabra a diferente región, ¿no? Entonces, pero pues vemos que hubo un desacuerdo entre ellos, ¿sí? Y pudiera ocurrir entre creyentes, hermanos. En el mismo matrimonio creyente pudiera surgir desacuerdo, ¿sí? Entre padres e hijos, y más si los hijos ya son adultos, ¿sí? Si ya son adultos, puede surgir un desacuerdo que es más difícil de resolver, ¿sí? Y padres e hijos en la fe, compañeros de trabajo, obviamente, con compañeros de trabajo que no son creyentes, pues aún más, con vecinos, ni se diga, ¿no? Y entre líderes de la iglesia. Entonces, pues sí, muchas amistades se han destruido, familias se han desbaratado, iglesias se han dividido
por pues este resentimiento no resuelto, hermanos. ¿Y cuáles son las razones? El orgullo, la falta de información, el hacerse juicios, ¿no? Apresurándonos a juzgar a otros, la falta de comunicación, ¿no? Y aquí, bueno, en el versículo que acabamos de leer, el 40, pareciera que la iglesia, pues, puso su aprobación sobre Pablo, ¿no? Porque dice, y encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pero no significa que no aprobó a Bernabé. Solo reconocieron que Pablo era el líder, ¿no? Entonces, pues la pregunta no debe ser quién tiene la razón, sino más bien cómo podemos trabajar juntos, llevándolo a la fe en Cristo, como creyentes, como congregación, para realizar la obra que Dios nos ha encomendado, ¿sí? A lo mejor el Señor le está llamando para que con un hermano con el que casi no habla, juntos vayan a tal lugar, como decía Marco. ¿A dónde voy, no? ¿Qué hago? A lo mejor el Señor le va a llamar a que con un hermano que ni ha cruzado palabra, pues ahora emprendan algo para el Señor, ¿no? Entonces, pues hasta aquí vemos este desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé. Y alguna hermana va a decir, qué bueno que no menciona a mujeres, ¿no? Siempre el desacuerdo es entre varones, ¿no? Bueno, hermanas, para que no vayan a pensar que ustedes no tienen desacuerdos, nada más ahí un ejemplo también en Filipenses 4:2, ¿sí? Dice Filipenses 4:2, bueno, ahí el apóstol Pablo ruega a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No se menciona qué problema tenían estas dos mujeres, pero tuvo que ser lo suficientemente grave para que quedara aquí en la palabra, ¿no? Para que Pablo las mencionara públicamente en su carta, ¿sí? Tuvo que ser un desacuerdo tal que ya era público, ¿sí? Ya era público, ya todos lo conocían, ¿sí? Y ya estaba afectando a la congregación. Dos mujeres cristianas maduras, hermanos, activas en el ministerio, ¿sí? En la obra del Señor, porque dice ahí Pablo que le habían acompañado, ¿no? En la obra. Pero ¿qué pasó? Estaban enemistadas entre sí. Estaban enemistadas entre sí. Pablo le dice, arreglen sus diferencias, ¿no, hermanos? Muy bien, vamos a regresar al versículo de Romanos, y no va a decir ya, el hermano Fernando se desvió del tema. Romanos 12:18. Vamos a tomar de aquí 3 ejemplos o 3 puntos como aprendizaje de este pasaje, ¿sí? Y que saltan a la vista, hermanos, saltan a la vista. La realidad es que pues nadie puede decir, hermano, yo aquí no le entiendo al pasaje, no sé a qué se refiera con esto. Creo que es bien claro, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los demás, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer punto. El primer punto es si es posible, ¿sí? Una primer condición o limitación, ¿sí? Si es posible significa que puede que no siempre sea posible, ¿no? O indica que no siempre es posible, ¿no? Entonces, algunos van a pensar, hermano, por fin encontré el versículo que estaba esperando para reforzar que esa persona es imposible tener trato con ella, ¿no? De aquí soy, dirían, ¿no? Sí, hermanos, se reconoce que el conflicto a veces es inevitable, ¿sí? Que vamos a tener
conflicto, ¿sí? Que no siempre es posible para un cristiano estar en paz con todos. Y hasta aquí todos van a decir, ahora sí, esto sí me gusta, ¿no? Porque mi vecina, estoy bien porque no puedo estar en paz con ella, ¿no? Hasta aquí todo va bien. Hay personas con las que es prácticamente imposible vivir y algunas personas no están interesadas en hacer las paces con nosotros, ¿eh? Alguna persona, aunque usted le hable, ella no está interesada en hacer la paz con usted, la pase, como le llama, y es más, si no le habla, mucho mejor. Si usted ya no existiera para esa persona, mucho mejor, ¿no? ¿Sí? No podemos controlar eso, ¿sí? Algunos hombres tienen un temperamento tan perverso e inquieto que es imposible vivir en paz con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo hostil. Vemos la hostilidad saliendo luego, ¿no? Saliendo, hermanos. Usted ve la hostilidad, pleitos, discusiones, insultos. Pero vemos la hostilidad nosotros ahorita que estamos viviendo pues en esta época, ¿no? Podemos pensar, ahora el mundo es más hostil, pero el mundo es hostil desde la caída, ¿sí? Desde la caída hay esa hostilidad contra Dios, pero ahora nosotros estamos aquí viviendo en el 2025 y vemos esa hostilidad y podemos decir, pues cada vez hay más hostilidad contra Dios. Si alguien predica aquí afuera con un megáfono, tenga por seguro que muchos le van a decir de cosas, ¿no? Hasta lo pueden agredir, ¿sí? En esa hostilidad contra Dios, ¿sí? Podemos decir que el mundo aborrece a Cristo, hermanos. Y si usted es de testimonio, saben que es cristiano, pues normalmente estarán en contra suya. No espere otra cosa, no espere que lo reciban con bombo y platillo, ¿no? El mundo trata los asuntos espirituales con desdén. Entonces, si usted es cristiano, seguramente buscarán cómo hacerle caer, que se resbale, ¿sí? No lo van a dejar en paz. Entonces, por eso no es un llamado al pacifismo, que es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente versículo. Porque sabemos que nosotros tenemos una lucha todavía más fuerte, ¿sí? Que dice que no es contra carne ni sangre, sino es una lucha espiritual, hermanos. Y cuando usted termina discutiendo con alguien que no es creyente o que es creyente, ya perdió, ¿sí? Ya va perdiendo. Entonces, vamos a ver, hermanos, cuando dice que si es posible, no se refiere a que sea una incapacidad implícita derivada de mi debilidad, ¿no? O de lo que me gusta, por ejemplo, pues no podemos decir, no es posible porque pues yo tengo impulsos de ira o resentimiento. Entonces, a mí si me dicen algo, pues yo no me puedo contener y luego respondo, ¿no? Ahí no aplica el si es posible, ¿no? Esa imposibilidad implícita no se refiere a alguna incapacidad derivada de nuestra debilidad, sino debe ser una imposibilidad de otra naturaleza que vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el primer punto. El conflicto a veces pues es imposible evitarlo, ¿no? Es inevitable. Segundo punto, hermanos. Bueno, recuerden, el mundo está en contra de Dios y si usted es cristiano, pues va a estar en contra de usted. ¿Qué nos dice Juan 15:18? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí? Segundo punto. Dice, en cuanto dependa de ustedes. Segunda condición. Así está el versículo. En cuanto dependa de ustedes. ¿Sí?
pues nos está llamando a hacer algo, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad. No podemos controlar cómo va a responder la otra persona, ¿sí? Pero sí es nuestra responsabilidad cómo vamos a responder nosotros a un agravio, a una ofensa, ¿sí? A una, pues, descalificativo. A una represión, a un fraude como la hermana Conchita, ¿no? Nosotros sí somos responsables de cómo vamos a responder. Por eso nos llama a hacer un esfuerzo constante y consciente, ¿sí? A hacer lo que nos corresponde, a esforzarnos, ¿sí? Y aquí pues Romanos 12 es un eco de lo que el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos llama y nos instruye al amor sobre los enemigos. Muy difícil, amar a tus enemigos. Obviamente un hombre que Cristo no es quien le gobierna, no es su Salvador, pues va a ser muy difícil que ame a sus enemigos, ¿sí? Un corazón no regenerado es muy difícil que ame a sus enemigos. Y aún en Cristo, hermanos, nosotros debemos esforzarnos, ¿sí? Esforzarnos en cuanto dependa de vosotros. Entonces, allí mismo en Romanos 12 dice, Romanos 12, 21, que pues nos esforcemos por vencer el mal con el bien. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, difícil amar a nuestros enemigos, difícil perdonar, sí, hermanos. Pero nuestra respuesta, así como dice en Efesios 4:29, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Recuerden, hermanos, nosotros somos responsables de lo que decimos, de cómo reaccionamos. Y si usted, yo, respondemos a alguien que no conoce de Cristo, seguramente vamos a tener una bomba a punto de explotar, ¿sí? Porque él le va a responder en su carnalidad. Entonces, seguramente va a haber pleito, ¿no? Debemos, pues, en cuanto dependa de nosotros, hablar de una manera, responder de una manera correcta. Nunca va a haber alguien, por ejemplo, la extorsión que le hicieron a la hermana, o algún proceso legal, nunca va a haber alguien que peque más contra nosotros de lo que nosotros hemos pecado contra Dios. Entonces, pues, eso siempre lo debemos tener en cuenta, ¿no? Nunca va a haber alguien que a usted le pueda ofender más de lo que usted ha ofendido o he ofendido a Dios, ¿sí? Entonces, hace poco falleció, bueno, le dieron un balazo a Charlie Kirk, ¿no? Si lo escucharon, ¿sí? En Estados Unidos. El mensaje de su esposa, Erika Kirk, pues dijo, perdono al asesino de mi esposo, ¿no? Hizo referencia a cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Difícil, muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿sí? Misioneros en la India que los han asesinado, ¿sí? Una familia dice que asesinaron al varón, al hombre, y su esposa y su hija dijeron igual, perdonamos a quienes mataron a mi papá, ¿no? A mi esposo. Si esa fue, vamos a decir,
el precio para que gente de la India conozca de Cristo, no guardamos ningún resentimiento. Decir eso no es fácil, no es sencillo, ¿no? Pero tengamos justo eso en mente, hermanos. Y recuerden, el conflicto no debe depender de nosotros, ni debe deberse a nuestras acciones o actitudes. Recuerden, la blanda respuesta calma la ira, ¿sí? Juan Crisóstomo dijo: pero si el otro no está en paz, no te llenes o no llenes tu alma con una tempestad, ¿sí? ¿Y cuál puede ser ese esfuerzo constante, hermanos? Ya dijimos, pues perdonar, estar dispuestos a admitir nuestros errores, nuestra posición, ¿no? Decir, pues, a veces neciamos en nuestra posición y pensamos que somos los que tenemos la absoluta verdad, ¿no?, sobre un tema, y de ahí no nos movemos. ¿Cuál debe ser ese esfuerzo? Pues inclusive, pues aceptar que nos hemos equivocado, ¿no? Perdonarnos, disculpar, no querer ganar siempre una discusión, dispuesto a ceder e inclusive a perder, ¿sí? Ese es el esfuerzo en cuanto dependa de vosotros, inclusive perder una discusión. Complicado, ¿no? ¿Sí? Por eso entra en juego la idea en la medida en que dependa de ti, ¿sí? Nuestro propio ego, hermanos, el orgullo, deseos, prejuicios que hacemos no deben interponerse en cuanto dependa de nosotros, para estar en armonía con los demás. Y cuando tengamos alguna situación, a lo mejor de injusticia, recordemos este versículo de 1 de Pedro 2:23, ¿sí? Decía que nuestro Señor Jesús no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, ¿no? Ahí mismo en ese versículo dice: dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia, ¿sí? A veces decimos, pues bueno, no voy a amenazar con vengarme, pero te aplico la ley de hielo, ¿no? y ya estamos buscando vengarnos, ¿sí? Tercer punto, hermanos: estad en paz con todos los hombres. Tercera condición, ¿sí? Somos llamados a hacer la paz, a procurar la paz. Y ahorita vamos a ver en qué no podemos ceder. Mateo 5:9 dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Así es, nosotros debemos procurar la paz, hermanos. Procurar la paz, buscarla, seguirla, como dice también el Salmo 34:14. Entonces, aquí se incluye a creyentes y no creyentes, ¿sí? Y tenemos nosotros esta misión, como dice 2 de Corintios 5:19. Si somos hacedores de paz, porque dice: pues Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, un hacedor de paz es quien proclama el evangelio, ¿sí? Porque usted, ¿qué es lo que usted busca? Que las personas se reconcilien con Dios. Entonces usted es un hacedor de paz. Para los que hablan inglés, peacemaker, ¿no? Es para que se despierten. Entonces, hacedor de paz, buscar la paz, ¿sí, hermanos? La paz con todos. Y así lo dice también el Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca, ahí dice busca. Busca, o sea, busca significa que hay que hacer algo nosotros, ¿no? Que debemos esforzarnos. Y síguela, ¿sí? Y síguela.
Entonces, no es estar pues esperando a que se resuelvan las cosas solas, ¿no? Es procurar la paz, seguirla. Y nos debe de quedar bien claro, hermanos, que pues a pesar de que contrastamos con el mundo, nosotros no buscamos contiendas. O sea, un cristiano no debe empezar la lucha, la pelea, ¿no? Hace poco se pelearon los diputados, ¿no? Noroña contra Alito, ¿no? Para los que les gusta la política. Y repiten los videos para ver quién inició la riña, ¿no? Bueno, un creyente nunca debe iniciar la riña, hermanos. Nunca. Nosotros no buscamos la contienda, ¿sí? La iniciativa de perturbar la paz nunca debe recaer en el cristiano, en el creyente. No regresamos mal por mal, como dice aquí también en Romanos, un versículo antes, ¿no? La causa del conflicto no debe surgir de nosotros, hermanos. No debe surgir de nosotros. Nunca acabemos siendo nosotros el motivo de que no haya paz en una relación con otra persona. Y es que a veces con cosas tan sencillas, pero iniciamos a veces nosotros la discusión, ¿no? Usamos otra vez el ejemplo del supermercado, ¿no? De los miércoles de plaza, que va mucha gente y ahí están llenos las cajas, las filas, ¿no? Y usted nada más, como era miércoles de plaza, pues solamente compró 3 cosas, 3 verduras o 3 frutas, ¿no? Pero ve que está llena las filas, las cajas. Dice, pues vamos a la caja rápida. ¿Máximo cuánto? 10 artículos. Y agarra y se forma. Ahí va, con sus tres artículos. Y adelante están formada ya una señora con su carrito. ¿Y qué empieza a hacer? A contar a ver cuántos lleva, ¿no? Y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 12. Es una abusiva. Yo le voy a hablar con ella que está abusando. Es más, quiero hablar con el gerente, ¿no? ¿Por qué está aquí formada? Dice la palabra, ¿y a ti qué, no? Pero a veces con algo tan sencillo buscamos, pues, pelea, hermanos, ¿no? Y ya está ahí discutiendo. La cajera, pues, apenas está enseñándose y me tocó la cajera más lenta, a ver cuándo salgo de aquí. Y ya ahí los que estaban formados ya van saliendo, ¿no? ¿Sí? Nosotros no podemos iniciar el conflicto, ¿sí? De ninguna forma. Un cristiano no puede estar en un lugar donde se promueva, pues, el disturbio, ¿no? El cristiano nunca va a estar en un evento donde el disturbio sea promovido. Donde, por ejemplo, una marcha en donde van a marchar y ya terminan, pues, saqueando, terminan pintando, aunque la causa sea, pues, a lo mejor justa, ¿no? Pero no podemos participar donde se promueva el disturbio. Santiago 3:18 dice, el fruto de la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz, ¿sí? Entonces, los jóvenes, hermanos, no se escapan los jóvenes, ¿no? Porque si no van a decir, bueno, pues ahora los jóvenes no se escapan, ¿no? ¿Qué pasa cuando el papá o la mamá le dicen, haz esto? ¿Y qué hacen? Pues ahí lo dejan, ¿no? Y ya la mamá, el papá están medios molestos, o los profesores cuando les mandan a hacer algo y no lo hacen. Te dije que lo hicieras, es que todo lo quieres ahorita. Y aún siendo jóvenes creyentes pueden llegar a discutir, ¿no? ¿Sí? Rápido se prenden los jóvenes y casi todos tenemos un poco ahí de renuencia a que nos digan qué hacer, ¿no? Pero siendo joven, viviendo con tus papás,
pues ni modo, tendrás que obedecer, ¿sí? Entonces, no debemos nosotros, hermanos, ser el motivo para que no haya paz. Y hay una paz, hermanos, que no es negociable, ¿sí? ¿Cuál es esa paz? Cuando se compromete la verdad, ¿sí, hermanos? Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, sin titubear, sin fluctuar, dice la Reina Valera, en la esperanza que afirmamos, ¿sí? Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Entonces, allí no podemos condescender, ¿sí? En Hechos, ahí mismo en Hechos, dice en el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el hecho de hacer las paces solo es posible comprometiendo la verdad o los mandamientos de Dios, entonces esa paz simplemente no es posible, ¿sí? Y la elección ya no depende de nosotros, ¿sí, hermanos? Entonces, la paz no puede ser posible comprometiendo la verdad. ¿Y a qué vamos con esto? Por ejemplo, hay pues muchos llamados, por ejemplo, de unirse por la paz, ¿no? ¿Sí? Pues sí, o sea, todos somos buscadores de paz y está bien, ¿sí? Pero donde no podemos convenir con el mundo y aceptar que el Señor Jesús sea excluido del plan de salvación y de la vida eterna, ¿sí? Allí no podemos convenir con el mundo una paz si decimos, pero Cristo no es el único mediador entre Dios y los hombres. También puedes salvarte, pues, por medio de Mahoma, Buda, un santo, ¿no? Allí no es negociable, ¿sí, hermanos? La paz no puede ser posible comprometiendo la verdad, los mandamientos de Dios. Entonces, si la paz implica complicidad con el pecado o el error, o si los fomenta, debe sacrificarse la paz, ¿sí? Por eso el versículo dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Pero en ese punto, allí sí no hay condescendencia, ¿sí, hermanos? Y algunos pensarán, bueno, hermano, ¿qué pasó con Pablo y Bernabé? Nos quedamos ahí pensando si se terminaron con el desacuerdo, ¿qué? ¿Se llevaron el desacuerdo? Vamos rápidamente, por favor, a Primera de Corintios, Segunda de Timoteo 4:11. ¿Arreglaron sus diferencias? Podemos inferir que sí, ¿sí? Y algo es seguro, que el Señor obró en la vida de Pablo y Bernabé a través de estas diferencias, ¿no? De hecho, ahí vemos en Hechos que Pablo era pues de un carácter fuerte, ¿no? Y que era dado a reaccionar muy fuerte. De hecho dicen ahí en Hechos que Pablo enardecía. Pero en Primera de Corintios el apóstol Pablo escribió después: el amor no se irrita. Entonces el Señor trabajó con Pablo, ¿sí? Para escribir después: el amor no se irrita. Segunda de Timoteo 4:11 dice: escribió el apóstol, admitió, dijo: solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio, ¿sí? Aquel del que se había separado, ¿sí?, dijo: tráetelo, va a ser de ayuda en el ministerio. Y eso es lo importante, cómo debemos tener claro el propósito del Señor, ¿sí? Dejar fuera nuestras diferencias. Y Primera de Corintios 9:6, ahí en Primera de Corintios 9:6, hermanos, sí, el rencor desapareció y llegaron nuevamente a respetarse profundamente Pablo y Bernabé, el uno al otro.
porque más adelante aquí en 1 Corintios 9:6, Pablo habló de Bernabé con agrado y admiración por lo que hacía. Dice, es una pregunta, dice, ¿o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Entonces, ese rencor desapareció, esas diferencias desaparecieron. Concluyendo, hermanos, es nuestro deber esforzarnos por vivir en paz con todas las personas, ya sean amigos o enemigos, ¿sí? Hermanos o adversarios, cristianos o no creyentes. Y sí, hacer lo correcto puede o no resultar en paz, pero la paz debe ser el propósito, ¿sí? El objetivo. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Bendito Padre, Señor, le damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por su palabra, por esta exhortación, bendito Dios, de buscar, de procurar la paz, Señor, de vivir en paz con los que nos rodean, Padre Santo. Enséñenos, Señor, a dejar de un lado los resentimientos, a perdonarnos, Señor, a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a actuar con amor, Señor, a que nuestras acciones reflejen la gracia y su paz, Señor, en cada uno de nosotros. Y si alguien el día de hoy, Señor, dice pues yo no estoy de acuerdo porque yo no puedo perdonar al que me ha ofendido, Señor, pedimos que usted toque su corazón, Señor, esa obra de regeneración en su corazón, Señor, para que pueda dejar pues todas estas situaciones en sus manos, Señor, y poder decir, procuro la paz con todos. Gracias, Padre, le damos en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a alabar al Señor.